Ecuador ha vivido hechos que en ocasiones desencadenaron en conflictos bélicos. Ya son más de 3 años en que nuestro país y Colombia se vieron involucrados en un conflicto que originó la ruptura de las relaciones diplomáticas. Veamos cómo el afán de poner fin a los problemas políticos sociales de una nación provocó la violación de la soberanía de nuestro territorio, dejando huellas significativas para Ecuador y Colombia. La mañana del 1 de marzo del 2008, el ejército colombiano reportó dentro del operativo Fénix el ataque a un campamento de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, donde falleció el líder Raúl Reyes y otros insurgentes. El campamento bombardeado se encontraba en Ecuador, a unos 1.800 metros de la frontera con Colombia, en la zona selvática de Angostura, en la cercanía de la población de Santa Rosa, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, cobrando la vida del ecuatoriano Franklin Guillermo Aizaya. El ataque comenzó a las 0:25, con la participación de la policía, el ejército y la Fuerza Aérea de la Armada Nacional Colombiana. Queridos compatriotas, comunidad internacional, el día de mañana, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, señor presidente Álvaro Uribe, presidente de la República de Colombia, me llamó para informarme que había habido un encuentro entre el ejército colombiano y fuerzas de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que dicho encuentro se había dado cerca de la frontera con el Ecuador, y al verse atacados, la guerrilla había huido hacia nuestro territorio y había continuado respondiendo con fuego, por lo cual las Fuerzas Armadas colombianas se tuvieron que defender. Y producto de este choque, había un soldado colombiano muerto, 17 guerrilleros muertos y 11 heridos, entre ellos el comandante Raúl Reyes, segundo al mando de la FARC. Esto ya era bastante grave, pero en una persecución que en términos militares se llama caliente, es hasta entendible. Hay un encuentro armado, huye un grupo al otro lado de la frontera, sigue disparando y los demás contestan. Pero quiero decirles que incluso disparar desde el territorio colombiano al ecuatoriano es una grave infracción que se entiende en una persecución caliente. Aplicando la prudencia extrema en estos casos, hemos esperado que nuestras tropas lleguen a ese recóndito lugar que es cerca del río Putumayo, en el sector de Santa Rosa y Angostura. El presidente Rafael Correa ordenó una investigación de los hechos tras ser informado del incidente por su colega colombiano Álvaro Uribe Vélez. Según las autoridades ecuatorianas que acudieron a la escena de los hechos, encontraron los cadáveres de al menos 15 terroristas, además de un campamento que contaba con una red de áreas de entrenamiento, dormitorios, áreas de cocina y baúles de provisiones. Posteriormente, Correa declaró que Colombia había incursionado ilegalmente en el territorio ecuatoriano para bombardear el campamento de Reyes, lo cual rechazó afirmando que el territorio nacional es inviolable, y derivó en una crisis diplomática regional por la violación colombiana de la soberanía territorial ecuatoriana y por la presencia ilegal de las FARC en Ecuador. El gobierno ecuatoriano involucra al país en el Plan Colombia, en esa lucha desgraciadamente fratricida y casi eterna. El pueblo y el gobierno del Ecuador no se van a involucrar jamás. No vamos a permitir que desde fuera se intente desestabilizar este proceso soberano, levantando patrañas, infamias y mentiras que intentan imponernos una agenda ajena a los intereses de nuestra nación. En la noche del 2 de marzo del 2008, el presidente Correa anunció públicamente la expulsión del embajador colombiano en Quito y solicitó la convocatoria inmediata de los consejos permanentes de la OEA y del CAN, además de ordenar la movilización de tropas ecuatorianas a la frontera norte. Al mismo tiempo, Correa exigió al gobierno colombiano compromisos firmados de respeto a Ecuador y no solamente disculpas formales. El presidente Uribe o estuvo mal informado o descaradamente le mintió al presidente del Ecuador. Pero este gobierno, el gobierno ecuatoriano, no va a permitir más ultrajes del gobierno colombiano. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, repito, vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que se aclare este escandaloso hecho, que es una agresión a nuestro territorio y a nuestra patria.
El problema se lo llevó a la 20ª cumbre del Grupo de Río, celebrada el 7 de marzo del 2008 en República Dominicana. El debate durante la reunión lo comenzó el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Su intervención se centró en explicar y argumentar la violación de la soberanía y el territorio de Ecuador por parte de las fuerzas militares colombianas. Mucho cuidado. Si el presidente Uribe cree que hay otro Raúl Reyes en Santo Domingo, viene y los bombardea. Si le queda una computadora, va a decir más encima que tú eres el culpable del bombardeo. Llegaremos a capturarlo con la coordinación del gobierno dominicano y a través de su policía. Serénese, presidente Uribe, cálmese. Al final de la cumbre de presidentes de América Latina, con una estrechón de manos y una mirada de poca confianza, se selló el conflicto de manera pasajera, pero con heridas abiertas por ambas partes. A 4 años de lo sucedido en Angostura, las huellas de este hecho siguen fehacientes. La constante amenaza de grupos revolucionarios armados en la frontera de nuestro país genera gran incertidumbre y las relaciones diplomáticas con el país vecino quedaron marcadas y limitadas por este suceso. Afortunadamente, este conflicto terminó con el restablecimiento de las relaciones entre Ecuador y Colombia, un tema que todos lo vemos con beneplácito. Y en nuestro segmento Tradiciones, las mujeres de nuestro país se caracterizan por ser luchadoras, bellas e inteligentes, pero también son conocidas por su gran corazón. Es por eso que cada año Ecuador elige a una nueva soberana que refleje estas características y que esté ansiosa de trabajar para el beneficio de todos. Daremos un paseo por la historia y recordaremos a las grandes reinas de belleza que, además de destacar por sus atributos físicos, dejaron una huella con su labor como soberanas nacionales. Claudia Schis El certamen de Miss Ecuador ha premiado desde 1955 la belleza, inteligencia y carisma de las mujeres ecuatorianas. Leonor Carache Rodríguez fue la primera Miss Ecuador. A sus 18 años de edad, esta guayaquileña fue electa en el Teatro Ponce de Guayaquil como nuestra representante al Miss Universo. El objetivo de este culto a la belleza nacional es dejar en claro que ganar Miss Ecuador no es solo llevar una corona, sino tener el deseo de todo corazón de querer ayudar a quienes lo necesitan. Representar a la mujer y al hombre ecuatoriano, representar a nuestra cultura, representar a nuestro país en los eventos tanto nacionales como internacionales, ser la embajadora de los ecuatorianos y bueno, trabajar por la ayuda social también. Repasaremos a las Misses que dejaron una huella en su reinado usando su corona para enaltecer a los ecuatorianos. Soledad Diab fue electa Miss Ecuador y representó al país en el certamen Miss Universo 1992. Gracias a ella, Ecuador volvería a estar en la mirada del mundo. Esta vez fue elegida como Miss Fotogenia, dejando el nombre de nuestro país en lo más alto. Valesca Saab fue otra de nuestras queridas soberanas que se destacó en varios aspectos durante su periodo, inclusive llegando a ser parte del Parlamento andino con el fin de trabajar en el área social. Con 1,70 de estatura, es egresada en negocios internacionales en el Blue Hill College. Domina el inglés y es modelo profesional. Se alzó con la corona de Maja Mundial en el 2005 y fue virreina de Guayaquil en el 2004. La ciudad de Portoviejo, en la provincia de Manabí, vio nacer a la guapísima Sandra Vinces, ganadora del certamen de Miss Ecuador 2009 con tan solo 18 años. Sandra ha realizado estudios de música, pintura, teatro y modelaje profesional. Entre sus múltiples ocupaciones, esta joven artista se ha desempeñado como conductora de televisión, compositora y cantante profesional. Al escuchar el nombre de María Susana Rivadeneira, lo primero que se nos viene a la mente es Miss Ecuador 2004, pintora, modelo, artista, solidaria y emprendedora. Todos la conocemos por estos logros que nos han enorgullecido como ecuatorianos, además de la constante colaboración en causas sociales y caritativas. María Susana puso la mirada sobre Ecuador al quedar en el top 10 en el certamen Miss Universo. Luego de trabajar como modelo profesional y mantener un contacto cercano con los diseñadores, la ex reina decidió dar el salto y ponerse al otro lado del espejo, para estrenar su propia colección de ropa. Claudia Schis, 21 Ecuador. Y para cerrar esta lista de mujeres bellas e inteligentes, no podemos dejar de lado a nuestra soberana 2011, Claudia Schis. Nació en Galápagos de padres ecuatorianos y de madre suiza, por ello tiene doble nacionalidad. Actualmente estudia Ingeniería Comercial en la Universidad del Pacífico de Ecuador. Además de hablar español, domina el alemán, el inglés y el francés por su ascendencia alemana y suiza.
En la actualidad ha incursionado en la televisión nacional y realizó una destacable labor social en su periodo como soberana ecuatoriana. Durante mi periodo fueron trabajos realmente variados. He trabajado, eso sí, de la mano con Solca, la institución de lucha contra el cáncer. Hemos trabajado en diferentes eventos y ocasiones especiales para los enfermos de cáncer. Entregamos ya un terreno donado por el municipio de Santa Cruz en Galápagos para que se construya el primer centro oncológico en las islas, y ahora hace poco pues se colocó la primera piedra, en el cual me nombraron también como presidenta del Comité de Damas de Solca en Galápagos. Estas bellas mujeres han dejado sin duda una huella imborrable en el contexto nacional, teniendo como prioridad aportar con su granito de arena para ayudar en los aspectos más vulnerables a la sociedad ecuatoriana. Es muy importante que las mujeres de nuestro país tomen un rol protagónico en las actividades sociales. Es por eso que hay que destacar la importancia del trabajo realizado por estas bellas mujeres que dejaron su nombre en lo más alto de la historia local. Ya regresamos.